Sean bienvenidos de nuevo. La historia que comparto hoy nos dejará muchas cosas en qué pensar, pero primero busca un lugar cómodo y lo más importante, apaga la luz. Seguramente en algún momento encontraste algo en la calle o en algún otro sitio y quisiste llevarlo a tu casa, algo que todos nos ha pasado alguna vez. Pero lo que no tenemos en cuenta en ese momento es que a veces algunos elementos pueden contener o atraer malas energías que te harán vivir una mala experiencia. Eso fue lo que le pasó a Antonella a principios del año 2020. Su relato inicia así. Hola, mi nombre es Antonella. Para iniciar les comento cómo está compuesta mi familia. Vivo con mis padres. Tengo una hermana gemela llamada Victoria y una hermana menor llamada Fiorella. En nuestra familia siempre hemos sido muy unidos. Nos llevamos bien y hay un ambiente cálido y eso nos permite poder hablar de muchos temas con nuestros padres, aunque no estemos de acuerdo en todo. Desde nuestra infancia siempre nos atrajo muchísimo todo lo relacionado con lo paranormal y el terror. Recuerdo de disfrutar junto con mis hermanas de contarnos historias de terror o cosas de fantasmas y misterios. Solíamos hablar horas y horas sobre apariciones. En cambio, en el caso de mis padres es diferente. Por ejemplo, mi papá siempre fue una persona escéptica por completo con estos temas. Siempre que le contábamos algún relato o noticias sobre algún hecho paranormal, él le buscaba alguna respuesta racional, por decirlo así, como para convencernos de que las cosas tenían explicación. Mi madre, por su parte, algunas veces creía y otras no, aunque siempre nos repetía la frase de que las hay, las hay. Esto que nos ocurrió fue cuando, junto con mi hermana y un grupo de amigas, fuimos a pasar las vacaciones a la casa de una amiga que vivía en el campo. Mientras estábamos ahí, solíamos ir a caminar al bosque para distraernos y conocer más el lugar. Era algo que realmente disfrutábamos hacer. En uno de esos paseos por la tarde estuvimos caminando bastante por todos lados y sin darnos cuenta nos alejamos mucho de la casa y terminamos en un punto más profundo del bosque, tan lejano que hasta mi amiga que vivía ahí nos dijo que era la primera vez que llegaba hasta ese lugar, así que empezamos a buscar una manera de volver antes que anocheciera. Y fue en ese momento que mi hermana divisó algo que llamó su atención. Y para su sorpresa era algo que me había comentado hace tiempo que ansiaba tener. Puede parecer extraño, pero siempre quiso tener un cráneo real y ahora lo había encontrado. Obviamente no era el de una persona, parecía ser de un animal, más bien de un perro. Mi hermana le preguntó a Silvana, nuestra amiga, si podía llevarse el cráneo. Ella accedió sin problemas, riéndose incluso. Quizá le pareció un poco extraño la actitud de querer llevarse una calavera, pero mi hermana le aclaró que de todas en la familia, ella siempre fue la más interesada en estos temas ocultos. Así que retomamos nuestro rumbo de vuelta a la casa y cuando llegamos, ni bien pudo en casa de Silvana, Victoria desinfectó el cráneo y luego lo colocó en una bolsa para así llevarlo a casa. Quizás acá es donde algo nos tendría que haber llamado la atención, pero debido al entusiasmo de mi hermana y lo sorpresivo del momento lo pasamos por alto. El detalle era que esta calavera estaba ahí sola y sin ningún otro hueso. Esto da para pensar que la cabeza fue dejada sin el cuerpo en ese lugar, quizás con algún fin específico. Sea cual sea el motivo, mi amiga que vivía ahí tampoco lo sabía, ya que se sorprendió al encontrarlo. Las vacaciones continuaron normalmente hasta que pocos días antes de regresar a la ciudad, mi hermana nos insistió en volver a aquella parte del bosque para ver si hallaba algo más que llevar. Fue tanta su insistencia que al final accedimos y volvimos ahí. Fuimos ya al atardecer y como el lugar era bastante alejado empezó a oscurecer.
Como no queríamos estar mucho tiempo afuera porque ya anochecía, apuramos el paso. Podíamos ver a lo lejos las luces de la casa, y cuando llegamos al lugar, no encontramos nada. Mi hermana se desilusionó como era de esperarse, así que decidimos volver. Ya con la oscuridad de la noche, se nos hizo más difícil la vuelta. Las ramas de los árboles eran sopladas por el viento y no muy lejos se oía el graznar de una lechuza. Aún faltaba camino para llegar a casa. Menos mal que la luna está despejando, dije con voz de alivio, mientras ya un cielo claro iluminaba el camino. De pronto, a nuestras espaldas oímos quebrarse las ramas de la punta de un árbol, y sentimos el agitar de unas alas, y cuando volteamos a ver, ahí estaba en lo alto, un enorme pájaro negro. El extraño animal empezó a carcajear macabramente, y voló pasando por encima nuestro. Luego descendió y se paró delante del camino, como esperándonos. Lo primero que se me pasó por la mente fue que era una bruja. Inesperadamente ese animal alzó vuelo y se perdió entre el bosque. Aceleramos el paso lo más que pudimos y ya en la casa nos dimos cuenta de que nos habíamos salvado de milagro, porque ese pájaro, o lo que sea, solo nos ahuyentó del lugar. Al otro día emprendimos el viaje de regreso y no volvimos a hablar de lo sucedido. Cuando llegamos a casa por la noche, mi hermana le mostró el hallazgo a mis papás y, bueno, algunos detalles también de lo que habíamos vivido esa noche ahí. Ambos inmediatamente dijeron que no les gustaba la idea de tener una calavera en la casa. Si bien mi papá se mantenía escéptico, coincidía en esto con mi mamá. A pesar de todo, mi hermana estaba tan feliz por haberla encontrado que no hizo caso a las advertencias. La lavó nuevamente mucho más a fondo, y me contó que esta vez al colocarla bajo el agua de entre las cavidades salía un líquido color negro con un olor insoportable. Ya cuando la terminó de lavar lo mejor que pudo, le colocó un poco de perfume y la dejó sobre su mesita de luz. A los pocos días, algo ocurrió. El primer hecho fue cuando mi hermanita menor decía muy asustada que el cráneo no la dejaba dormir. Sentía ruidos extraños. Dijo que mientras dormía escuchaba una risa macabra y el ambiente de la habitación muy raro. Varias veces en la noche la despertaron unos sonidos como el de un pájaro moviendo las alas por la habitación. Mi mamá le dijo que esa calavera no podía hacer esas cosas y que solo era su imaginación, pero igualmente la escondió para que esté tranquila. Mi hermanita con el pasar de los días se sintió más tranquila, por suerte, y la calavera se convirtió en un tema que prácticamente no se hablaba en casa para no asustarla, hasta que una mañana todo cambió. Mi mamá cuenta que se despertó con un ardor fuertísimo en la pierna. Al ver, descubrió que tenía una herida que parecía haberse hecho con un cuchillo caliente y en clara forma de X. Muy asustada nos contó y todos coincidimos en que la culpable era la calavera, o más bien, la entidad que tal vez estaba con ella. Jamás nos habían pasado cosas en casa hasta el día en que mi hermana la trajo. No hicimos nada en ese momento, pero los días que siguieron fueron la confirmación de que era cierta la teoría. El ambiente de toda la casa se tornó frío y pero muy pesado. También comenzaron a escucharse ruidos por toda la casa. Eran más en la habitación donde se encontraba el cráneo, pero se escuchaba claramente en todo rincón de la casa. Otro hecho muy significativo fue que una noche mi hermana gemela se despertó a los gritos porque alguien le había tirado del pelo muy fuerte. Luego ese día recuerdo que me levanté de la cama y me dispuse a hacer las labores de la casa. Estaba tranquila a pesar de estar sola en mi casa, ya que a veces me daba miedo porque me sentía observada. Eran más o menos las 8:30 de la mañana, y me dirigí a la cocina para lavar los platos de la noche anterior. Me acompañaba solamente mi pequeño perro, el cual se quedó dormido al lado mío a los pocos minutos de empezar mi tarea. Al rato, escuché ruidos dentro de la casa.
En ese momento pensé que ya había llegado mi hermana y solo trataba de asustarme, así que no le di importancia. De repente mi perro, que seguía dormido, se paró y comenzó a ladrar desesperado. Al verlo así me dio miedo, ya que no suele hacerlo, a menos que haya algún desconocido. Miré para atrás a ver a quién le ladraba y no podía creer lo que estaba viendo. Estaba segura que no era mi imaginación. Había una mujer de apariencia extraña observándome desde fuera de la casa. Cuando la vi, me quedé en shock. Cuando reaccioné en ese momento se me ocurrió ir tras ella, pero cuando cruzo la puerta, desapareció. Estaba espantada. No podía creer lo que había visto, no dejaba de pensar en ello. Dejé de hacer lo que estaba haciendo para esperar que alguien más llegara a la casa. Sinceramente, al tranquilizarme un poco de la impresión, comencé a pensar más claro. Recordé lo sucedido en el bosque. Quizás aquella mujer venía por el cráneo. Eso explicaba lo que había pasado esos días en la casa. Le conté todo a mis padres. Mi papá se cansó de todo esto, aunque se mantenía sin creer, y le ordenó a mi hermana que haga algo con esta cabeza. Al día siguiente, un 22 de abril, mi hermana tomó la calavera y la llevamos fuera de casa. Ella realizó un círculo de protección recitando unas palabras, invitando a esta entidad a que se retire. Luego hicimos un viaje y llevamos el cráneo de vuelta donde lo encontramos. Desde ese día todo se calmó y jamás pasó algo nuevamente en casa. En cuanto a la herida que le apareció a mi mamá, le tardó más de 3 semanas en cicatrizar, y aún hoy la marca se sigue viendo a simple vista. Lo que pasó en casa en esos meses, debido a este cráneo, nos dejó pensando en nunca más hacer algo así, porque más allá de que nos gustan los temas paranormales, vivirlo es algo totalmente diferente.